Compañeros de la materia Gestión de la Producción 2, bienvenidos nuevamente a la clase correspondiente del día de hoy. Como ya habíamos arrancado el MPS, vamos a seguir en el camino recordando que en nuestro diagrama después del MPS pues podemos tomar dos que son el CRP y el MRP. Para el día de hoy vamos a trabajar con el MRP. Habíamos visto también que el MRP en el diagrama requiere del BUN, de la lista de materiales, y también vimos que el MPS en cierta manera lo requería porque teníamos unos inventarios iniciales en el ejercicio que hicimos la clase pasada, teníamos unos inventarios iniciales, los cuales fuimos restando y paulatinamente calculando los requerimientos para fabricar. Entonces, haciendo un repaso de la anterior clase, aquí tengo la tabla que ustedes vieron en el video anterior. Entonces teníamos los productos, teníamos el BUN con los niveles ya identificados, teníamos por supuesto los materiales con que se fabrica o los productos origen y pues las cantidades que se requieren. Decíamos que era muy importante pues para el ejercicio en la manera didáctica que las cantidades fueran enteras, números enteros. Sin embargo, pues en la vida real les recuerdo que, pues, por ejemplo, el material 1 puede usarse 0.001, o sea, una milésima, una centésima de ese material, de, por ejemplo, 2 gramos de un material, o unas unidades en kilos muy pequeñas, ¿sí? No necesariamente enteras. Para facilitar el ejercicio, nosotros lo hicimos con unidades enteras. Veíamos también que los productos terminados requieren de 3 datos adicionales a las demandas que son el EOQ o la cantidad económica a ordenar, en este caso a producir, el inventario que teníamos en el momento disponible y el lead time, digamos, para calcular las fechas de entrega. También vimos que era muy importante asignar una fecha inicial al periodo. Nosotros en el ejemplo que trabajamos arrancamos con periodos mensuales, ya el periodo 1 puede ser mensual, pero les recuerdo que puede ser semanal también. Lo que sucede es que pues para facilidad de los ejercicios y la mayoría de las empresas lo trabajamos de manera mensual. Entonces tenemos el 1 de septiembre, el 1 de octubre, etcétera, y era la fecha en que arranca el periodo, no en la que termina, sino en la que arranca para poder calcular bien la fecha en que debe arrancarse la producción, teniendo como meta el primer día del mes. Vimos también unos pasos que teníamos para hacer nuestro plan maestro de producción, que era, pues primero ordene el BUN por niveles, ¿verdad? Y pues por productos. Calcula el requerimiento total del inventario, conteniendo el inventario actual, es decir, ir restándolo de manera horizontal cada producto, primero los de nivel 0, luego los de nivel 1, luego los de nivel 2 y así sucesivamente. E ir agregando, pues, demanda a los productos que están debajo del mismo, si esos son afectados. Si el inventario sobra, pues se usa en el siguiente periodo. Y hay que tener en cuenta el tamaño de lote, en este caso el EOQ, para lanzar la orden de producción. Una cosa era importante también es que el tamaño de lote se puede usar en el mismo tamaño o en múltiplos de ese tamaño. Entonces, por ejemplo, si teníamos un EOQ de 100, podemos hacer lotes de 100, 200, 300, pero no un lote de 150 porque incumpliríamos el EOQ. Decíamos también que el EOQ está determinado económicamente en el lado del proveedor cuando él nos vende mínimo esa cantidad o en el lado de nosotros cuando estamos produciendo porque es económicamente más rentable hacer esa cantidad. Esa fórmula de cuánto es el EOQ se vio el semestre pasado en el tema de manejo de inventarios. Entonces, si recuerdan cuál era la cantidad a ordenar, la cantidad mínima a ordenar era tanto. Entonces eran lotes de ese tamaño y cada con un ciclo que era por semanas, también se podía si se quería trabajar así. Entonces también vimos que un método eficiente para manejar los saldos, etcétera, para manejar las cantidades de manera adecuada era usar el Cardex, es decir, de manera horizontal, que es qué había inicialmente, qué entra, qué debe salir, que es básicamente lo que vamos a entregar, y qué me queda al final del periodo, ¿sí? Entonces el cálculo es saldo inicial más entradas menos salidas igual a saldo final. ¿Listos? Ese fue lo que vimos la vez pasada y así pues trabajamos nuestro MPS.
Hoy, como les digo, vamos a trabajar el MRP, que es similar, ¿cierto? Pero vamos a bajarlo de nivel, o sea, es el mismo cálculo, pero lo vamos a bajar de nivel hasta llegar a los materiales. Podemos partir en el primer ejercicio, podemos hacer varios, pero en el primer ejercicio podemos partir de la tabla que ya veníamos trabajando, que es la que ustedes están viendo en la pantalla. Podemos partir de allí y pues irnos a los materiales, ¿no? Donde dice M2, M1, M1, etcétera, M3, para llegar a determinar pues esas cantidades. Sin embargo, antes de arrancar necesitamos unos datos adicionales para los materiales, aclaro, para los materiales. Vamos a agregarle en esta tablita unos datos relacionados a los materiales. ¿Y cuáles son? Vamos primero a explicar. El dato primero que necesitamos es las recepciones programadas. Si ustedes buscan cualquier libro de producción y en la vida real, la recepción programada es aquella cantidad que nos va a llegar en el futuro de un material. Entonces, ejemplo, yo tengo una orden de compra de un material que se llame, no sé, polipropileno, material 1, por ejemplo, se llama polipropileno. Entonces ese polipropileno me va a llegar en noviembre 15. ¿Por qué? Porque yo ya había puesto una orden de compra y esa orden de compra, mi proveedor quedó de entregarme o suministrarme ese material para noviembre 15, digamos del 2021 en este caso. En esa fecha nos va a llegar ese material, entonces tengo programada esa recepción hacia futuro, ¿verdad? Entonces son las recepciones programadas a partir de la fecha de hoy y hacia futuro. Obviamente el tema de qué comprar en cuanto a lotes y tamaño de lotes y estas cosas, o sea, el EOQ, pero de materiales, también vimos la forma de calcularlo el semestre pasado, entonces pueden repasar allí la forma de calcular el EOQ. Pero básicamente también aplica, el tema del EOQ aplica cuánto le debemos un proveedor o cuánto le debemos pedir mínimo a un proveedor. Por ejemplo, yo le tengo que pedir a un proveedor mínimo 300 kilos o múltiplos de 300, ¿sí? Entonces él me va a vender 300, 600, 900, etc. Y también tenemos al día de hoy, se puede decir, tendríamos también un inventario pero de materiales. Y obviamente similar a lo que hicimos con el plan maestro de producción, debemos restarlo, ¿sí? A medida que vayamos calculando los requerimientos, debemos tener en cuenta ese inventario, tenemos que tener en cuenta el lote de compra, que es el EOQ de compra, para ir restando. Y por supuesto, y van a ver que es muy similar, también tenemos que tener el lead time, es decir, cuánto se demora mi proveedor en suministrarme a mí desde que yo pongo la orden de compra, cuánto se tarda el proveedor en suministrarme ese material, es decir, que desde el momento que yo digo que pongo la orden de compra oficial hasta que me llega a la planta tarda tantos días. Normalmente también se manejan meses, ¿no? 30, 60, 90 días. Y hay que tener en cuenta que normalmente sí se maneja en meses, es decir, 30, 60, 90 son meses de 30, claro. Pero también se puede manejar en días, y es lo que manejamos en el cálculo pasado. 120 días, ¿sí? 400 días, 21 días. Por ejemplo, en la planta automotriz de la que yo he mencionado algunas veces en algunos cursos, cuya planta todavía trabajo en una parte de asesoría, en inventarios y estas cosas, ellos manejan en algunos lead time de 200 días, significa que es más de medio año. Y es para una planeación a largo plazo, es decir, estamos hablando de planear el año que viene, cómo vamos a trabajar. Entonces, de acuerdo a las demandas de nuestros clientes a futuro, nosotros vamos a tener que comprar o pedir el material con 6 meses, 7 meses de anticipación. Entonces, estas variables van a comprender lo que es el MRP. Para entrar en contexto y en definiciones de lo que es el MRP, les recuerdo que el MRP es plan de requerimiento de materiales. Plan de requerimiento de materiales, es el tema que estamos trabajando hoy. Y digamos que cuando comenzaron los sistemas de información a desarrollarse, pues se comenzó básicamente con una lista muy básica de materiales, que es la que tenemos ahí en el boom, la lista de materiales. Se hacía la explosión y se hacía de manera manual, pero como siempre les digo, y el contraste es, trate de calcular un MRP o un MPS de 1000 productos, ¿sí? Manualmente, pues es una tarea imposible, o necesitaríamos una o varias personas haciendo esa tarea a diario para mantenerla al día. Pero con los sistemas de información, básicamente con la hoja de cálculo que ustedes vieron o que hemos trabajado,
nos damos cuenta que sí es posible hacerlo más rápido y de manera masiva con unas fórmulas muy básicas que nos permiten lograr el cálculo del MRP, los requerimientos de materiales. ¿Qué ventajas o qué beneficios nos trae este MRP? Básicamente tiene, primero pues que vamos a comprar casi, digo casi porque pues obviamente puede haber una variación, casi lo que necesitamos, ¿sí? Y eso implica que sea un modelo casi justo a tiempo también, nuevamente casi, porque cuando me paso del lote, del tamaño del lote, pues estoy pidiendo más inventario que necesito, pero es casi lo que necesitamos. Luego los costos de esa producción, de esos inventarios van a ser mínimos, ¿sí? Los que me sobran. Entonces estoy pidiendo lo que requiero y por ende se me hace económico el tema. Lo otro es que voy a poder planear con anticipación, otro beneficio, planeo con anticipación las entregas de los materiales a mi planta, lo que me va a permitir a mí tener flexibilidad en caso tal de que haya algunos cambios en la demanda de los clientes, poder introducir esos cambios en el modelo del MPS y el MRP, y me va a poder permitir replantear la programación de la producción y la programación de compras. El MRP también me puede dar una idea de qué niveles de inventario debo manejar, si es que los manejo, ¿no? En este caso eran mínimos, pero pues hay unas empresas que manejan unos inventarios mayores, y cuál sería la política de inventarios. Y obviamente también basado en ese dato de cuántas unidades debo comprar, y obviamente sabiendo el costo de esos materiales, podría básicamente hacer un presupuesto de compras que puede ser para todo un año, ayudándole al área de planeación y las compras a entender cómo va a ser su flujo de caja. Entonces esos serían los beneficios. Tenemos al fondo, si se escucha una lluvia, entonces les pido disculpa por eso, pero vamos a tratar de seguir en el video, ¿no? Vamos entonces a armar a partir de la tabla que teníamos, vamos a armar nuestro plan maestro o nuestros datos de compras de materiales para poder incluirlo en este modelo. Entonces, básicamente, fíjense ustedes que tenemos material 1, material 2, el 3. Tenemos 3 materiales allí en nuestro modelo. Hagámoslo con ese. Vamos a colocar aquí una tablita que diga no datos de los productos. Voy a hacer la copia, pero no va a decir datos de los productos, sino datos de los materiales, ¿cierto? Aquí, datos de los materiales. Estamos arrancando del mismo modelo que hicimos la vez pasada. Entonces demanda no, pero vamos a colocar aquí recepciones programadas, ¿sí? Les recuerdo las recepciones programadas, que es lo que espero que me llegue de un material a futuro. Entonces material 1, ¿cierto? Material 2, material 3. En el modelo que estamos trabajando no tenemos más materiales, no tenemos absolutamente más materiales, así que podemos eliminar eso que está ahí en esos contenidos y seguir trabajando en nuestro modelo. Bien, datos de los materiales, vamos a poner aquí cuadritos, ya los llenamos, ya los completamos, no van a ser los mismos por supuesto que los productos para no confundir, ¿no? Vamos a colocar aquí al interior, listo. Recepciones programadas pues de materiales, ¿no? Vamos a quitar aquí estos valores y completamos nuestro cuadro. Bien, recuerden, estamos trabajando en datos de los materiales, ¿sí? Para nuestro MRP, el tema que estamos viendo es MRP. Entonces, material 1, digamos, tenemos una recepción programada en el periodo 1, que para nuestro modelo era el 1 de septiembre, suponiendo que ya pasamos de esa fecha, pero suponiendo que era el 1 de septiembre. Entonces nos van a llegar 3.000 unidades, digamos, ¿sí? En el periodo 2 no nos va a llegar nada, en el periodo 3 nos llega 1.000. ¿Por qué? Porque tenía unas órdenes ya puestas que mi proveedor me las va a entregar, así sea una negociación, y me va a entregar esas unidades. Para el material 2 voy a tener aquí 1.000 unidades en el periodo 2 y vamos a tener 4.000 en el periodo 4. Para el material 3, por ejemplo, voy a tener ya 500 unidades. Vamos a ver cuántos tiene el material 3. Material 3 solo es 1 por 3. Estoy haciendo un cálculo así somero para no... Voy a montar así, digamos, las recepciones programadas. Me van a llegar 500 en cada mes. Y
Tengo un EOQ que ya sabemos que es la cantidad mínima que yo le debo pedir a mi proveedor. Digamos aquí lotes de 100, aquí lotes de, qué sé yo, de 500 unidades, vamos a colocar allí, y aquí lotes de 250. El inventario que tengo actualmente, o sea, al día de hoy, cuando hice el cálculo, obviamente, si usted se da cuenta, estos dos cálculos, tanto el MPS como el MRP, se deberían hacer ahí mismo, ¿sí? En el mismo día, la misma fecha, y sacar dos cosas, qué comprar y la parte de producción, o qué producir. En este caso, pues estamos haciéndolo en dos clases, pero se entiende que se hace en el mismo momento. Bien, entonces del inventario de la material no tenemos 700 unidades. Vamos a colocar aquí que en este no tenemos nada, y aquí tenemos 2000, ¿sí? Para tenerlo claro. El lead time de los materiales, recordar, el lead time de los materiales es el tiempo que tarda mi proveedor en entregarme los materiales, desde que yo pongo la orden de compra hasta que llega a la planta de producción nuestra, hasta que llega a mi planta. Entonces vamos a colocar aquí 120 días, digamos 120, aquí me equivoco en un 0, digamos 30, y aquí 60, coloquémosle bien. Tenemos los datos de los materiales. Observe que es muy similar al tema de los inventarios de producto terminado, ¿no? Y si quisiéramos un nivel más producto en proceso, pero los productos en proceso pues serían los mismos componentes que vimos la semana pasada de productos terminados, luego no hay ningún problema. En este punto vamos a ver que lo que ya habíamos hecho nos sirve, porque para hacer un MRP toca desarrollar el MPS, entonces ordenar el boom por nivel y producto, calcular el requerimiento total y restar el inventario actual, si sobra inventario eso para el siguiente periodo, etcétera. Y en cada dato se debe tener en cuenta el EOQ. En cada dato que se solicite, en cada dato que se calcule, se debe tener en cuenta el EOQ. Vamos a seguir avanzando a partir de ahí. Entonces, esta tablita, para que vamos a moverla, yo la voy a mover para ponerla aquí abajo y no confundirnos, ¿cierto? Pongámosla por aquí abajo. Voy a poner voy a copiarlo, no lo voy a mover, sino que lo voy a copiar, ¿cierto? Para no tener inconvenientes con ese tema tampoco, pero es el mismo, pero simplemente lo copié. Por supuesto se puede usar la misma tabla, pero la copio para, digamos, no evitar subirme allá. Dejo el plan maestro de producción, que es el que usted está viendo con amarillo y colores, que ya lo vimos la semana pasada, para poder mirar qué debo fabricar. Entonces, en resumen, el plan maestro de producción, cómo quedó, para a partir de ahí hacer nuestro MRP. Bien, vamos a insertar aquí unas filas, perdón. Insertemos estas filas y hagamos un plan maestro de producción. Este es el MPS, plan maestro de producción, pero yo lo voy a hacer aquí resumido. Plan maestro de producción. Entonces, digamos aquí resumido. Tengan en cuenta que son los mismos datos del plan maestro calculado, pero yo voy a simplificar. Simplemente vamos a colocar el producto, ¿verdad? El producto. Y los periodos, que son periodo 1, periodo 3, periodo 4. Estos 4 periodos. Se me copia acá. Copiamos estos periodos otra vez. Y vamos a traer el producto A, el producto B, el producto C y el producto D. Ya lo que está en amarillo es el plan maestro de producción, entonces vamos a resumirlo acá. Es para que se pueda hacer desde la tabla amarilla, pero lo voy a hacer de otra tabla para que usted entienda de dónde parte nuestro trabajo hoy con el MRP. Entonces partimos del plan maestro de producción y tenemos lo siguiente. Entonces vamos a hacer del producto A que se necesita en el periodo 1, que arranca el 1 de septiembre, decíamos ahí. Bueno, entonces observen que esta columna que dice entradas, 0, ¿cierto? 0, vamos a ir llenando ahí para abajo. Del producto B, 0. Del producto C, 1000. Y del producto D, 1050. ¿Sí? Fíjense que estoy trayendo los mismos datos de nuestro plan maestro de producción, partiendo del mismo ejercicio, para que usted entienda que primero se hace una cosa y después se hace la otra sucesivamente para que se haga de manera correcta. Listo, tenemos 0, 1000, 1050. 0, 0, 1000 y 1050. Sigamos con el producto, con el periodo 2. Entonces del periodo 2 son 150
del segundo producto son 900, del tercer producto son 1650 y del último producto son 6550. Observen que estoy trayendo es lo que voy a producir, ya no lo que me pide el cliente, simplemente lo que tengo que producir, ¿verdad? Seguimos con nuestro periodo 3, seguimos acá y tenemos 500 para el primer producto, producto A, 2100 para el segundo producto, 4600 para el tercer producto y por último tenemos 13100 unidades para el producto D, último producto. Venga, entonces, bueno, aquí creo que me equivoqué, vamos a revisar 500, 2100, 4600, 13050, 13050, 13050, ¿sí? 13100 no es, sino 13050, corregido. Bien, ¿qué vamos a tener en el periodo número 4? Los siguientes demandas, vamos a tener 0 para el producto A, 100 para el producto B, para el producto D tenemos 100 también, 100 para el producto D, y para el último producto tenemos 600. Entonces esto es lo que yo tengo que fabricar, ¿sí? Esto es lo que tengo que fabricar y a partir de ahí pues vamos a trabajar. Entonces tenemos nuestro plan maestro de producción ya neto, es decir, neto quiero decir lo que solamente necesito producir, punto, ya, con los lotes, con todo lo del producto terminado aplicado. Y debajo vamos a tener nuestro MRP. Para ello, lo que les decía, sacamos las tablitas de los materiales, de lo que se necesita, datos de materiales, recepciones programadas, EOQ, inventario, lead time y el boom que lo tenemos que tener siempre en cuenta para todos los cálculos. Bien, entonces apliquemos aquí cuadrito completo y vamos a ir trabajando nuestro MPS, nuestro MRP. Bien, sin otra necesidad de ver la tabla amarilla, pues yo voy aquí a bajar, ¿verdad? Y ya tengo, a partir del plan maestro de producción resumido, que lo calculé la semana pasada, pues tengo el MRP, tengo los datos para el MRP. Vamos a irnos entonces aplicando el mismo modelo con un CARD similar, inclusive voy a copiar la tabla, pero para materiales y armamos nuestro MRP. Entonces vamos a escribir aquí los pasos de nuestro MRP. El primero, vamos a copiar los que están arriba, acá, son estos básicamente, ¿cierto? Listo, en cada caso en cuenta el EOQ, listo. 5. Con el plan maestro, que es donde estamos, o en la tabla que ustedes tienen el plan maestro resumido, con el plan maestro, calcular el requerimiento de materiales neto, no, aquí sería requerimiento de materiales bruto, a partir del BOM, a partir del BOM, ¿sí? De BOM, listo. 5, 6, agrupar, esto es en forma de matriz, ya lo hacemos porque tengo que mover una tabla, ya lo hacemos, no hay problema. 6, agrupar por material y periodo, listo. 7, después de que tengo agrupado por material y periodo, pues voy a restar, ahí ya no tengo que ir por niveles, eso ya desaparece porque el nivel que está es el último, o sea que los niveles ya desaparecen allí. Agrupar por material y periodo y en este caso sería calcular el neto por material, teniendo en cuenta EOQ, ¿sí? El lote, el inventario, listo, ahí ya tendríamos por mes, ¿cierto? 8, calcular las fechas de compra, o más bien de orden de compra. Obviamente nuestro modelo va a salir atrasado y todo esto, no pasa nada. Bien, voy a hacer un movimiento acá, pero es la misma información, por favor no se me confundan, simplemente vamos a pasar esto, lo voy a pasar acá un momento, para poder hacer un tema de una matriz allí. Ya les cuento que vamos a decir, aquí hay problemas para pasarlo, pero vamos a pasarlo por aquí abajo primero, y luego de aquí lo pasamos aquí. Simplemente estoy ordenando las cosas, no he hecho nada más sino cambié de lugar
la tabla. Y lo hice así porque para hacer digamos, el requerimiento de materiales, vamos a crear los meses, digamos, de una manera similar a como lo hicimos la vez pasada, multiplicando, ¿cierto? En este caso, una matriz. Vamos a tener una matriz. Simplemente vamos a colocar aquí los periodos, ¿cierto? Y aquí en este cuadro, que lo voy a colocar con otro color, nos van a aparecer los requerimientos brutos de materiales. Observen, vamos a colocar aquí, por ejemplo, este color verde, coloquémoslo cuadriculado. Aquí va a aparecer el material. Y aquí, obviamente, lo que no vamos a tener en cuenta es si se hace con un subproducto, porque eso ya lo tuvimos en cuenta en el MPS. Ya no es necesario si se hace con B o con C, eso ya lo hicimos. Solamente vamos a necesitar los materiales. Entonces observen el trabajo que se puede hacer. Yo aquí lo voy a simplemente a organizar para que quede más claro. No es nada del otro mundo. En nuestro MRP, aquí podrían ser los periodos. Podemos colocarle aquí periodos, digamos, para volverlo más estético. Simplemente no. Aquí requerimientos brutos. Brutos, aquí dejémoslo así, requerimientos brutos, y acá en cada uno vamos a calcular. Observen lo que yo voy a calcular. En esta casilla donde estoy, vamos a ponerla de otro color para que usted identifique, ¿cierto? En esa casilla que corresponde al periodo 1, material 2, producto A, ojo lo que se va a calcular. Se va a calcular la cantidad de material 2 que se requiere en el periodo 1 para producir A, ¿sí? Ahí eso es lo que vamos a calcular. Vamos a poner otra para que me quede claro acá. Esto, en esa casilla que voy a calcular. Entonces me voy hacia la izquierda. Se requiere, ahí se va a tener, ¿qué dato? La cantidad de material 1 que se requiere para fabricar C en el periodo 3. Y así sucesivamente, donde usted ubique el cursor o la celda con material, va a ubicar qué material va a usar y en qué periodo lo va a usar y para qué producto lo va a usar. Es decir, eso es lo que se necesita para la fabricación específica de cada producto. Pero este requerimiento, fíjense que está desglosado, es decir, el material 2 se repite en el producto A, en el producto C también está el material 2, entonces nos van a aparecer dos materiales 2, uno para A y otro para C. Y en el material 3, por ejemplo, nos va a aparecer para C y para D, etcétera. No pasa absolutamente nada, ya seguimos con el procedimiento porque tenemos que agrupar, etcétera. Volvamos al color normal. Bien, ojo la fórmula que vamos a meter aquí. Voy a hacerla de manera manual, digamos, pues esto obviamente no es que sea manual, sino es en el Excel, pero es manual porque voy a ir a multiplicar la celdita por cada una y después desarrollo una fórmula de manera matricial para agilizar el proceso. Entonces, ojo. Bueno, entonces en este dato vamos a calcular lo siguiente. Decíamos que una fórmula, entonces sencilla sería, ¿qué cantidad de producto A me están pidiendo? Entonces vamos aquí al producto A, en el periodo 1 me están pidiendo 0, ¿verdad? Por la cantidad de material que necesito, el material 2 en este caso, sería 1. Entonces 0 por algo, pues me da 0 obviamente. Vamos con el periodo 2 más lo que me están pidiendo en el periodo 2 de A por la cantidad de material, etcétera, ¿cierto? 150. Y así sucesivamente para cada producto. Vamos a hacer, por ejemplo, del producto B. Aquí, miren, B necesita 6 unidades del material 2. Entonces voy, en el periodo 1 necesito, bueno, vamos al periodo 2 que tiene cantidades. En este periodo necesito en el periodo 2 de B necesito 900 por esta cantidad que son 6, me da 6 por 9, 5400 unidades de material. Aquí ya no importan los niveles porque ya lo de los niveles dijimos en el MPS quedó. Y entonces no va a importarnos los niveles que vamos a trabajar allí. Lo que me va a importar aquí es simplemente el requerimiento de los materiales que va a quedar explotados, por usar un nombre, pues llaman la explosión de los materiales, va a quedar disgregado en el producto A, en el producto B, en el producto C, todos los materiales. Y en otro paso que vamos adelante los vamos a agrupar. Bien, esto sería haciéndolo a mano, ¿verdad? Ahora yo voy a hacer una fórmula, digamos, para evitarme estar allí, que lo pueden hacer ustedes también en su Excel, y para que le cojan también un poquito de agilidad al Excel. Y yo voy a hacer una fórmula que me va y me busca el producto, ¿verdad? Me lo trae y cuando tengo el producto ahí lo multiplica por la cantidad y simplemente con una fórmula hago todos los requerimientos. Entonces vamos. En este caso sería, voy a usar sumar sí, que también creo que lo he usado en el programa anterior. Y vamos a buscar esta columna,
¿cierto? Vaya, búsqueme ahí en esa columna y cuando encuentre, y lo que va a encontrar, perdón, es esto, y cuando encuentre eso, tráigame esta columna, ¿cierto? Y eso multiplíquemelo por la cantidad de material. Hasta ahí ya hicimos la primera y pues me va a dar 0. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente fijar. En este caso, el primer rango lo debemos fijar por completo para que siempre me evalúe los productos de la A a la D. En el segundo caso vamos a fijar solamente la columna porque es la columna L. Y en el tercer caso vamos a fijar no las columnas sino los números. En este caso del 38 al 41 para que se mueva la columna respectiva, ¿cierto? Y por último en donde está la N vamos a fijar solo la N para que multiplique por ese factor. Y tenemos la fórmula, simplemente lo que vamos a copiar a todos y pegar, ¿cierto? Esperamos y listo. Si ustedes quieren como siempre verificar algo, pues hagan la cuenta. Por ejemplo, estos 180 ¿de dónde salieron? Yo siempre cojo el primero y el último y sé que está bien. Estos 180, entonces tráigame de este D, que son 60, miren aquí, 60 y 6 por 3, 60. Que están aquí por 3 me da 180, o 6 por 3, 18, y está por 10, 180. Ahí están los valores perfectos. Bien, entonces acabamos de hacer los requerimientos brutos de los materiales. Recuerden que no tiene nada que ver, podemos descartar, ¿sí? De este cálculo los subproductos, es decir, por ejemplo, este B, C, D, aquí, ¿sí? Eso los vamos a descartar. Aquí obviamente se calculan, pero no tienen efectos en el cálculo que estamos haciendo, porque eso ya lo trabajamos en el plan maestro de producción. Ahora el siguiente paso es aplicar es recoger esos materiales y reducirlos a solamente los 4 que vamos a trabajar, que en este caso están acá y yo los voy a copiar. Bien, en nuestro dato lo que necesitamos ahora es agrupar los requerimientos brutos y llevarlos a, digamos, no por disgregado por material, por producto, perdón, sino todo agregado en una sola material, es decir, una sola vez la M1, una sola vez la M2, una sola vez la M3. Vamos a colocar aquí una tablita, aquí sería material, ¿verdad? Ahorita ese hay que corregirlo allá, pero ustedes me entienden, y cuánto se necesita. Vamos a colocarlo acá de manera muy sencilla, ¿cierto? Esto que vamos a colocar aquí, insertemos una fila, serían los requerimientos brutos de materiales. Listo. Nuestro modelo. Combinemos acá, cuadremos cuadrícula y quitemos esto acá. Entonces observen que en esta tablita vamos a simplemente a sumar por material. No me interesan estos, ya dijimos. Los que son productos, vamos a colocar aquí cuántos materiales se requieren y listo. Entonces vamos a la misma fórmula que usamos, que podemos hacerla, pues vamos a aplicarla para los materiales. Es que vaya y busque en la columna de materiales, vaya y busque ese material y cuando lo encuentre sume la columna 1, la columna 2, la columna 3, la columna 4. Ahora, lo estamos haciendo a nivel de 3 materiales, pero nuevamente en las plantas se requieren, por ejemplo, 1000 materiales, 1000 referencias, 3000, 7000, qué sé yo, o sea, una cantidad. Entonces, hacerlo a mano se nos vuelve imposible. Lo mejor es hacerlo con una fórmula que haga todo de una vez. Vamos a hacerlo así: sumar otra vez punto sim y marcamos donde encontramos los materiales, que es aquí la tabla de origen. Le decimos que vaya y busque este material, que ese material está aquí en esta celda, ¿cierto? En la celda B63 en este caso, y cuando lo encuentre vaya y súmeme la cantidad que está en el periodo 1, cerramos y aquí nos da 3050, verifiquemos a ver si M1 nos da 3050. Observen que son 2000, ¿cierto? Mire aquí 0000, 2000 de M1 y 1050 son 3050, sí, ahí está perfecto. Y lo que hacemos es editar la fórmula nuevamente. Imagínense la gran escala, por favor, no se vaya de pronto en el ejercicio les voy a mandar a más escala para que usted lo haga. Como tienen que partir del MPS, pues yo se los entrego. Entonces nos dice sumar sí, entonces decimos que de este, ¿verdad? Este lo fijamos, de este dejamos fijo la columna y de este dejamos fijo los números para que se arrastren. Entonces simplemente copiamos derecha abajo y tenemos las cantidades acá.
Si queremos verificar nuevamente, entonces por ejemplo verifiquemos la materia 3 en el periodo número 4, a ver cuánto nos da. Material 3, vamos a marcarlas con otro color. Tenemos esta 900, pongámosle un color aquí para que lo estamos verificando, y tenemos esta que son 180, son 1080, y aquí están los 1080, perfecto. Entonces ustedes ven ahí que funciona de manera adecuada. Tenemos entonces los requerimientos brutos de materiales, aquí estoy salvando, no desea que se me dañe. Tenemos requerimientos brutos de materiales y a partir de aquí vamos a aplicar los mismos conceptos de la vez pasada de saldo inicial, entrada, salida, saldo final para calcular nuestro MRP. Entonces ahí sí vamos a copiar la tablita que teníamos arriba, la tablita que nos puede servir como guía para los CARDES, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo aquí y ya no se va a llamar plan maestro de producción, se va a llamar plan de requerimiento de materiales. Ya de aquí lo vamos a tener acá, vamos a pegarlo acá para que lo veamos, a ver. Un segundo, ahí, lo vamos a pegar por acá, ¿sí? Y aquí ya no vamos a llamar plan maestro, pues esto lo voy a eliminar, pues obviamente son datos que no necesitamos. Y vamos a decir que no se llama plan maestro de ejecución, sino se llama plan de requerimientos de materiales, ¿sí? Los periodos, al igual que en el anterior, inician en el día del mes, en el día, en este caso, 1 de septiembre, 1 de octubre, etc. Vamos a colocar aquí en cambio de producto, vamos a colocarle aquí material. Observen que es la misma tabla, solo que cambia por producto, por material. Material 1, ¿cierto? Material 2 y material 3. Estos de aquí nos sobran y por lo tanto lo podemos eliminar. Podemos eliminar aquí. Eso, ya nos quedó ahora sí para hacer nuestro MRP. Entonces paso a seguir a hacer el mismo cálculo que teníamos digamos, similar al MPS. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a tomar el dato que requerimos, por ejemplo, en el periodo 1, cuánto necesitamos del material 1, cuánto hay en inventario y cuánto nos llega, ¿sí? Porque lo que va a llegar se nos va a transformar en inventario, o sea, la recepción programada se nos transforma en inventario, ¿sí? Y en ese sentido podemos asegurar que esas cantidades que entran pues nos van a afectar el cálculo de ahí para allá. Muy bien, entonces comencemos con el material 1. ¿Qué saldo tenemos inicialmente? O sea, el inventario inicial. Tenemos un inventario de 700 unidades. Hasta ahí no hay ningún problema. 700, aquí se ve claramente 700 en esta celda donde estoy subrayando con el cursor. Después de ese, dice que me van a llegar, o sea, entradas, me van a llegar 3000, ¿cierto? 3000. Más lo que ella va a pedir, pero bueno, me van a llegar 3000. ¿Cuánto necesito? Necesito 3050. Observe que lo que necesito es 3050. Entonces, bueno, necesito 3050, ¿verdad? O sea que yo tengo que disponer de, según lo que me están pidiendo aquí es, yo tengo esto, menos esto, ¿cierto? Me da 2350, pero como me van a llegar 3000, entonces yo coloco aquí los 3000 que me van a llegar, ¿verdad? Entonces me queda un saldo final de lo mismo de la vez pasada. Repetimos la fórmula. Saldo inicial más entradas menos salidas igual saldo final. Me va a quedar un inventario de 650 y como me llegan las 3000 más los 700, yo tendría 3700. Me entrego 3050 a producción para fabricar los productos. Aquí ya son varios productos, ¿cierto? Yo en este caso sería el producto A y producto C y producto D, y creo que es producto C y producto D solamente lo que se va a fabricar, y entonces me quedarían 650. Continúo, ahí no aplica todavía lotes porque no he pedido lotes de nada, simplemente ya me llegaba ese inventario y lo tengo en cuenta. Arranco con un saldo inicial de 650. ¿Qué me está pidiendo en el segundo periodo? Me están pidiendo 14.650, entonces coloquemos eso aquí, 14.650, ¿correcto? Luego a mí me tocaría comprar más esto menos esto, ¿correcto? Entonces dice que son 14.000. Me tocaría comprar 14.000 unidades. Y a mí no me va a llegar nada. Observen que no va a llegar nada. Miren, esta no dice que en el periodo no me va a llegar nada. O sea que yo tengo que necesito 14.000 exactamente. 14.000. Miremos cuál es el EOQ. A ver qué tenemos. Un EOQ de 100.
100 es 14.000, perdón, es múltiplo de 100, por lo tanto cumple. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Podemos aquí dejar los 14.000 y decir que saldo inicial más entradas menos las salidas me da un saldo final de 0. Es decir que acabo mi inventario y seguramente pues tengo que comprar en el otro periodo. Veamos a ver qué es lo que nos toca comprar en el otro periodo, o si no es necesario, no sabemos. Bien, entonces aquí arrancamos el periodo con 0, el saldo inicial sería 0, sería el anterior. Traemos lo que vamos a entregar, que dice que son 33.750. Si quiere lo podemos poner aquí con esta fórmula, no hay problema, 33.750. ¿Y cuánto necesitaríamos comprar? Pues obviamente si no tengo nada y si no me llegó nada en el periodo 3, necesitaría los 33.750, pero si me llegan, entonces sería más, ojo con la fórmula que vamos a tener aquí, lo que necesito comprar es esto que necesito entregar menos el inventario inicial, que es 0, menos lo que me llega, que son 1.000, observen acá me llegan 1.000, ¿cierto? Entonces yo necesitaría comprar 32.750, pero 32.750 no es múltiplo de 100, el siguiente múltiplo serían 32.800, y entonces esa es la cantidad que coloco, 32.800, ¿sí? Repito, 32.750 no es múltiplo de 100, el múltiplo de 100 serían 32.800, y entonces eso es lo que compro, ¿listo? Y calculo otra vez, el saldo inicial más las entradas menos las salidas, me da un saldo final de 950, aquí tengo un error, a ver, verifiquemos. Bueno, sí, 32.800, ¿cierto? Yo necesito mandar 32.800 a la compra, pero aquí estoy solo el neto, ¿cierto? Más, ¿cierto? Más los 1.000 que tenía, ¿cierto? Más los 1.000 que tenía, porque si no se me queda cojo eso. Esos 1.000 no, es un inventario que yo tengo, ¿sí? Lo podemos también, si ustedes gustan, sumarlo al principio, porque es como un inventario inicial. Si usted se confunde con esto, entonces dice, mire, tengo 0, ¿cierto? Más los 1.000 que me van a llegar, y me da el mismo efecto, entonces son 1.000. Y acá, entonces en este, ahora sí, hacemos la resta, sería este menos este, ¿cierto? 32.750, pero no compro 32.750, sino compro 32.800, y me van a sobrar 50, observemos, vean. Entonces tengo 1.000 más lo que entra menos lo que sale, me quedan 50 unidades. Ahí sí ya quedó bien corregido, y bueno que ese error, para darnos cuenta que es otra manera de hacerlo, colocando las recepciones programadas en las entradas iniciales. Continuamos con el otro mes, o con el último mes. Observen que en el periodo 4 no me llega nada, ¿no? No llega nada de ese material, pero sí requiero 760 unidades. Entonces, saldo inicial, 50. Salidas, 750. Obviamente entradas van a ser 700. Vamos a hacer el cálculo con el Excel. 750 menos 50, pues me da 700. 700 es múltiplo de 100. 100 por 7 es 700. Entonces compro 700, despacho 750 y obvio me va a quedar 0. Sin embargo, hagamos la fórmula. 50 inicial más lo que entró menos lo que salió, y me da, aquí creo que me equivoqué, repitámosla, el saldo inicial más entradas menos salidas, y me da 0. Entonces esas serían las compras que yo tengo que ya ponerle a mi proveedor para digamos que ellos me entreguen en unas fechas determinadas. Ahora, si de una vez vamos a hacerlo en este caso, el primer material tiene un lead time de 120 días, ¿sí? Si ustedes recuerdan, habían unas fechas iniciales de los periodos. Yo voy a copiarlas ahí debajo de la tabla de recepciones programadas para que lo podamos hacer fácil. Entonces, aquí, digamos, podemos dejar estas mismas fechas, no hay problema, para que nos quede aquí, miren. Aquí en estas fechas las podemos comprar. Entonces, el primero inicia el 1 de septiembre, el segundo el 1 de octubre, el tercero el 1 de noviembre y el cuarto el 1 de diciembre. Y simplemente vamos a colocar de manera similar a como colocamos la vez pasada aquí debajito, ¿cuándo debo pedirlo? Entonces, más, ¿cierto? Más, si se necesita para el 1 de septiembre, menos, ¿cierto? Menos el lead time, que son, en este caso, de material no son 120 días,
y me dijo que, o me dice que debo pedirlo el 4 de mayo. Obviamente el 4 de mayo ya pasó, estamos atrasados, tenemos problemas, toca traer la mercancía volada, es decir, por avión, etcétera, ¿no? O comprarla por allá a otro proveedor, porque pronto tengo aquí en Bogotá, tengo disponibilidad, pero me toca pagarla más cara, etcétera. Ya son decisiones de producción. Yo estoy aquí calculando solamente cuándo debía haber comprado, cuándo, cuánto y qué corresponde al MRP. Vamos a continuar aquí con el segundo periodo, sería cuando inicia el segundo periodo menos los 120 días, ¿verdad? Perfecto, ahí nos queda el 3 de junio. El siguiente, cuando inicia ese periodo menos los 120 días. 4 de julio. Y el último, cuando inicia ese periodo menos 120 días. Inclusive para diciembre ya tenemos problemas porque teníamos que haber pedido ese material el 3 de agosto y nunca lo pedimos. Entonces ya hicimos nuestro primer MRP del primer material. Vamos con el segundo material para que nos quede claro todo el ejemplo. Entonces lo mismo, saldo inicial más lo que llegue de recepciones programadas y el resto pues ya es lo que habíamos hablado. Entonces saldo inicial de material sería, tengo un inventario de 0, ahí tenemos 0 del inventario. Más si me llega algo, pero no hay nada, miren, ¿sí? Entonces dejamos 0 ahí para que tengamos claro. ¿Qué debo salir? Según eso, en el material 2 tengo que entregar 9.000. Entonces coloquemos aquí más 9.000. Estas 9.000 que están acá nos puede servir. Lo que debo comprar, obviamente 9.000, ¿cierto? 9.000. Debo comprar 9.000. Y miremos el tamaño, a ver si cumple el tamaño del lote. El EUQ es de 500 y efectivamente 9.000 es múltiplo de 500, ¿cierto? Entonces no tenemos problema, simplemente calculamos el saldo final con la fórmula que ya sabemos que es saldo inicial más entradas menos salidas igual saldo final. Es decir, no tengo nada, pido 9.000, entrego 9.000 y me queda al final 0. Voy a contestar una pregunta que seguramente viendo este video ustedes se pueden realizar. Ustedes pueden realizar esa pregunta y obviamente sería lógico. Y bueno, alguien me diría, profe, ¿por qué no sumamos, digamos en el anterior, ¿no? Sumamos los 700, los 32.000, los 14.000, los 3.000 y de una vez los pido ya. Pues claro, es que hay que pedirlos ya, ¿sí? Si vamos hacia futuro y si los meses fueran posteriores, o sea, no estamos hablando de 1 de septiembre, sino 1 de enero, nos va a dar más tiempo de entrega. Entonces los voy pidiendo a medida que voy necesitando y obviamente por flujo de caja. Pero en este caso que el material está atrasado en cuanto a entregas en la planta, pues lo que debo hacer es pedirlo ya y que me lo traigan lo más inmediatamente posible toda la demanda que está atrasada, ¿sí? Es decir, que inclusive lo que necesito para diciembre lo pedimos ya. Estoy hablando del material 1, ¿sí? Y así sucesivamente. En este caso, si alguien me hace esa pregunta, pues puede suponer que, claro, puede agrupar y hacer una sola compra, una sola negociación para traer todas las cantidades necesarias. Vamos a continuar con el material 2 en el periodo 2. Entonces, listo, arrancamos con el saldo inicial, miramos que nos llegan 1.000, ¿sí? Nos llegan las recepciones programadas, nos llegan 1.000. Listo, perfecto. Son 1.000. ¿Cuánto necesitamos? Entonces, en el periodo 2 necesitamos esto. 20.400. Vamos a hacer aquí una modificación para que usted vea el efecto. Vamos a poner aquí 10.000, ¿sí? No pasa nada, simplemente es el cambio del valor. Entonces 20.400. ¿Cuánto necesito? Obviamente necesito este menos este que está acá. Entonces necesito 10.400 unidades, ¿sí? Si aquí tuviera 100.000, por decir algo, 100, pues ya me estás generando negativo porque no necesito esas cantidades. En este caso vamos a dejar los 10.000. ¿Listos? Bueno, entonces tenemos aquí 10.400 que necesito. Y como necesito 10.400, debo verificar que sean múltiplos de 500. 10.400 no es múltiplo de 500. El siguiente sería 10.500. Entonces vamos a poner aquí 10.500 unidades. Y el mismo cálculo que había inicialmente, que me entra, que sale y cuánto me queda. Aquí creo que tengo un error, más debí colocar un signo mal. Que había inicialmente, más que entra, menos que sale. Creo que me faltó pues de menos. Listo. Me quedan 100 unidades, correcto, ¿sí? 100 unidades. Continuamos.
Entonces tengo 100 más lo que me llega, no me llega nada en el periodo 3, entonces continúo. ¿Qué necesito? 54.500, coloco ese valor acá, 54.500. Obviamente necesitaría 54.400, ¿sí? 54.400 al restar, pero no el lote de 500, entonces pido 54.500, ¿sí? Y me van a quedar 100, entonces inicial más entradas menos las salidas me da, aquí creo que otra vez me voy a equivocar en el tema, a ver, verifiquemos bien el fórmula, saldo inicial más entradas menos las salidas me da saldo final de 100, y continúo, 100 que tenía del periodo anterior más lo que me llega, que son 4.000, aquí lo tenemos, podría poner 40.000, pero dejemos los 4.000, listo, ese es el saldo inicial. Lo que va a sacar sería esta cantidad 1500, estoy en material 2, 1500, aquí creo que falta algo, a ver, más estas 1500 que están acá es lo que voy a sacar, ¿cierto? Y lo que necesito comprar aquí me va a sobrar, entonces no tengo problema, necesitaría comprar 0, ¿cierto? No, porque obviamente lo que yo tengo inicialmente es mucho mayor a lo que me están pidiendo, entonces no tengo que comprar. Me va a sobrar un inventario, entonces más el inicial, más las entradas, menos las salidas, igual a 2.600 me quedan al final del periodo. Fechas de compra, de una vez. Entonces, para el material 2 tiene un lead time de 30 días, entonces la fecha de hoy, la fecha del primer mes, perdón, menos el lead time. Tengo que pedir el 2 de agosto, ya se pasó el 2 de agosto. Aquí tengo que quedar el 2 de septiembre, bueno, del segundo mes menos los 30 días. El 1 de septiembre, vean. Ahora, más el tercer mes, este sí alcanzo a comprarlo, menos los 30 días, ¿cierto? El 2 de octubre, todavía tengo tiempo, estoy bien con ese material, más el cuarto periodo cuando inicia, menos los 30 días, ese todavía tengo tiempo de comprar. Entonces, si alguien me dice, ¿cuál sería la política de compras del segundo material? Obviamente, súmese 9.000, 10.050 y pídalos ya. Y si quiere, si le sale más barato de pronto con el proveedor, entonces 9.000 más 10.050 más 54.500 y pida todo eso ya para que le llegue lo más antes posible, ojalá antes de que comience octubre, ¿no? Y podríamos tener el material para fabricarlo del periodo 3 sin ningún problema. Y a partir del siguiente periodo, pues arranca a comprar normal, aunque se requieren ceros. Luego yo quitaría esta fecha, no se requiere nada, pero pues ya tenemos un inventario de 2.600. Pero en caso tal de que se requiriera, se puede trabajar en esas fechas. Vamos con el tercer material y arrancamos con el inventario inicial. Entonces traemos el inventario inicial que son, tengo 2.000, listo, más las recepciones que son 500, observen que son 500 acá, listo, 2.500 unidades. ¿Qué debo entregar a producción? Debo entregar esta cantidad que son 12.150. Listo. Y ¿qué debo comprar? Obviamente es lo que me están pidiendo que es mayor menos lo que tengo. Tendría que pedir 9.650 y los lotes son de 250. Yo no estoy seguro si eso me da, creo que no me da múltiples de 250 porque creo que daría 500 y 750, no me da. Sin embargo, si quiero verificar y la metodología del cálculo pasado que es del MPS, cojo esto y lo divido entre el tamaño del lote, ¿cierto? Y me dice que pida 38.6, o sea, 39 por 250, más 39 por 250, y eso es lo que colocamos allí, 9.750, correcto, lo que habíamos hablado. Quitemos esto, y me da como saldo final, el inventario inicial, más las entradas, menos las salidas, y me da 100, me van a quedar 100 unidades. Arranco el siguiente mes con esas 100 y le sumo lo que me va a llegar, que son 500, si observo arriba, son 600, coloco lo que voy a requerir, que son 34.500, le resto, entonces sería 34.500 menos me da 33.900, no es múltiplo de 250, la otra sería 34.000, 34, ¿cierto? Y hago el cálculo que me queda, 600 más 34 menos este valor nos da 100 unidades, otra vez nos siguen quedando las 100. Arranco con ese saldo, le sumo lo que tengo en recepciones programadas, 600, me da en total
pongo lo que requiero, que son 80.550, perdón, enter, 80.550, hago el cálculo de los requeridos, sería 80.550 menos 600, ya está, en esta voy más rápido porque creo que ya le cogieron el tiro a esta altura del video, son 79.950, no es múltiplo de 250, en los siguientes serían 80.000, 80, ¿cierto? ¿Qué es lo que compro? Saldo final es 600 más 80.000 menos el valor que me están pidiendo, me sobran 50, fíjense que reduce el inventario un poquito al final, estaba en 100 y baja a 50, arranco con ese saldo, le sumo lo que llega que son 500, coloco la cantidad que requiero que son 1080, en este caso 1080, creo que tengo que comprar poquito, pues miremos, menos 550 me da un 530 y no es múltiplo de 250, el siguiente múltiplo sería 750, coloco 750 y hago el cálculo del saldo final, 550 más lo que entra menos lo que sale y me da 220, me van a quedar al final de ese periodo. Vamos con las fechas para finalizar nuestro cálculo de MRP. Entonces tenemos lo que la fecha del primer mes menos el lead time, que en este caso son 60 días, ¿verdad? Entonces son el 3 de julio, ya estoy colgado. Siguiente, inician este mes menos 60 días. ¿Sí? Siguiente, inician el tercer mes, más aquí coloquemos el tercer mes menos 60 días. Y el último, bueno, todavía, no, también estoy colgado porque ya pasó septiembre para la fecha de hoy. Más menos 60 días. Listo, entonces tenía que pedir el 2 de octubre, todavía estoy a tiempo de pedir nuevamente. La política de compra de sería sume todo y pida de una vez para que le llegue en octubre, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes el cálculo del MRP. Unos comentarios finales del MRP en la realidad, es decir, la precisión de este modelo depende de la complejidad del proceso, ¿no? De lo que, si la persona que quiere administrar la producción lo trabaja, puede llegar a este nivel de detalle y a un nivel de precisión alto para las compras y planear toda su producción. Como vemos, el modelo se puede ver intervenido o puede dañarse cuando entran nuevas demandas. Entonces hay que formular muy bien en el Excel, si es Excel que va a usar una base de datos, para que cuando llegue un nuevo pedido, ¿cierto?, de un cliente o me modifiquen algún pedido, ya sea hacia arriba o hacia abajo, me modifiquen ese pedido. Entonces en ese momento el tema se desactive o se active en una serie de parámetros que lo que haga es reducir o aumentar la demanda de los materiales según lo que sea. Y otra cosa, porque lo hago allá en las plantas donde trabajo, es que el MRP se puede correr casi semanal, es decir, ¿qué ha pasado durante una semana? Si hubo ya entregas, hubo deficiencias en la entrega de los proveedores y por eso el inventario no está lo que se esperaba, hubo un cambio en un pedido, hubo alguna novedad, en otras palabras, se debe correr el MRP de manera semanal o diaria si se puede, ¿no? En alguna planta inclusive alcanzábamos a correrlo varias veces al día. ¿Por qué? Porque durante el transcurso del día me llegaban pedidos, confirmándome pedidos, oiga, véndame esto, ya confirmados. Entonces entraba esa información a los requerimientos del forecast y todo se recalculaba todo, entonces se recalculaba el MPS y se recalculaba el MRP. Con el respeto de algunos autores, porque pues son profesionales, han trabajado en muchos temas y en algunos libros, este modelo como está acá no se ve en el libro, usted no lo va a encontrar así, usted encuentra de manera vertical, el tema es un poquito más complejo. Cualquiera de los dos modelos que adapte le funciona, el vertical o el horizontal, pero en la práctica es mucho más preciso y más detallado, simplemente es que usted tenga cuidado al hacerlo. Para formular el tema del MRP en un Excel, en una hoja de cálculo, pues tenga cuidado en identificar los niveles, ¿cierto? El boom con las cantidades correctas, que la explosión se haga de manera del primero hacia abajo para que vaya acumulando y agregando demanda. Y usted puede hacer pues verificaciones del estilo que yo hago cuando venga si da esto, si da aquello, para ir verificando las cantidades.
Fíjense ustedes que si yo agrandara la matriz, el modelo aguanta porque el sistema me permite hacer eso, me permite agrandar la matriz todo lo que yo quiera hacia abajo, colocando más productos con más materiales, con más productos origen, y se podría modelar para una empresa real. Por supuesto, si requiere ya modelar para una empresa real, necesita organizar un poquito mejor las tablas, ¿sí? Que por ejemplo el boom le quede en una sola y el MRP en otra, pero en este caso lo hicimos en la misma hoja de cálculo para entender, ¿sí? Entonces, espero que hayan entendido. Cualquier duda, como siempre, a la orden, pueden escribir, enviar un audio al correo que ustedes tienen, me envían el audio y con mucho gusto les resuelvo. O si tienen alguna pregunta que la puedan describir en forma de texto, pregunten bien y pues igual recibirán su respuesta. Ahora pues el siguiente paso es que usted haga el MRP a partir del MPS, pero obviamente yo le voy a dejar un ejercicio que no tiene nada que ver con el anterior, sino yo voy a arrancar de un MPS, un plan maestro de producción, y usted va a desarrollar pues el MRP. Es decir, que el MPS ya se corrió, ya se restó todo, ya se hizo todo, ya tengo eso. Eso podría ser un ejercicio. Y otro ejercicio es completo. El MPS y el MRP, ¿no? Que es arranque desde la demanda, qué inventarios hay de productos terminados, haga la explosión, reste todo, calcule el EOQ, aplique los niveles del MRP, váyase hasta el MRP y determíneme qué comprar, cuándo comprar y cuánto comprar. Y determíneme qué producir, cuánto producir y cuándo producirlo. Sin otro más, apreciados estudiantes, entonces nos vemos. Espero que voy a enviarles dos ejercicios para que los hagan con calma. Como siempre, tienen una semana para hacerlos. Uno de MRP solito y el otro de MRP, de MPS más MRP. Nos vemos en la siguiente sesión. Cualquier duda, como siempre, a la orden, apreciados estudiantes.